Hola amigos, como hoy estoy un poco ocupado, decidí unirme por un momento solo para reflexionar un poco sobre la palabra de Dios y oremos. Y aún más ayer, después de esa palabra que Él habló sobre la sabiduría y sobre todo lo relacionado con nuestra vida en el Señor. Sin embargo, según la Biblia, la llamada economía bíblica de la que Él mencionó, lo cual está extremadamente relacionado con la sabiduría. Y hoy estoy reflexionando sobre la sabiduría, sobre el libro de Proverbios capítulo 24. Así que leamos. Con sabiduría se construye una casa, y con entendimiento se establece, y a través del conocimiento las habitaciones se llenan de toda clase de riquezas preciosas y agradables. El hombre sabio es fuerte, y el hombre con conocimiento se fortalece en poder, porque con un consejo sabio llevarás tu guerra, y a través de la multitud de consejeros vendrá la liberación. Una palabra hermosa. Simplemente vemos que nos encontramos en una guerra. Como en el libro de Job dice que nuestra vida aquí no es una lucha. Estamos en el campo de batalla. Y, de hecho, simplemente queremos o no queremos, estamos involucrados en esta batalla. Y es muy importante, de hecho, cómo vamos a luchar, de qué manera moveremos nuestra vida, porque toda nuestra vida, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, en los negocios, en el servicio, en todas partes, simplemente es una lucha. Aquí se habla de una casa. Para su construcción, como vemos, hay una edificación de la casa, hay un establecimiento, hay un llenado de esta casa, ¿verdad? Hay un proceso, y todo este proceso se asemeja a una batalla, porque a menudo hay una gran resistencia a todo esto. El propósito de nuestro Señor es que Él nos dé su palabra y nos ayude en todo. Al final nuestra casa debe poder ser colocada sobre una roca firme, en el Señor Jesucristo, sobre la única roca firme, no en las opiniones humanas, no en arenas, para que esta casa pueda ser construida y pueda ser establecida, y que se llene de toda clase de riquezas preciosas y agradables, como se escribe aquí. Y especialmente en esta parte quiero llamar la atención sobre algunos consejos que el Señor nos da. Vemos que el hombre sabio es fuerte. Eso es la sabiduría, es fuerza. Hablamos, por supuesto, nos interesa la sabiduría que desciende del Señor. Es una fuerza, y una persona con conocimiento se fortalece en poder, porque con un consejo sabio conducirás tu guerra. Simplemente el consejo es muy, muy importante para nosotros. Y eso significa que una persona se humilla, pero no dice, yo sé cómo hacer mi trabajo. No me enseñas o no me importa lo que diga aquí o lo que diga, yo sé cómo me las arreglo. Eso no es razonable. El Señor nos aconseja que inclinemos nuestro oído hacia sus enseñanzas y hacia su palabra, y de esta manera llevaremos nuestra guerra si queremos tener éxito, si queremos que esta guerra termine bien. Y más adelante no me detendré en todo el capítulo, pero encontré algunos consejos que el Señor nos ha dado. ¿Cómo podríamos llevarla de manera más exitosa? Nuestra guerra en nuestra vida
en nuestro día a día. Juan, quiero llamar la atención sobre el hecho de que la sabiduría se compara con un panal de miel. Conocemos la miel, qué beneficiosa es. Influye en el organismo humano, y cuán maravillosa es esa comida. Es simplemente una comida. Increíble. Cómo las abejitas la crean. Soy. Cómo aparece simplemente directamente el Señor nos da una opción lista para que la consumamos. Y la sabiduría se compara con la miel. Hasta donde sé, la miel es el único alimento que, al menos durante muchos siglos, puede no estropearse. La miel puede durar mucho tiempo. Se han encontrado muchos. Allí en la pirámide había algún tipo de recipiente de miel en el que no se había movido durante siglos. Así que la sabiduría es algo extremadamente valioso. Y si reflexionamos en la palabra de Dios, que en realidad es la verdadera fuente de la sabiduría, simplemente seguramente tendremos éxito en nuestra vida y no debemos preocuparnos por el hecho de que podemos tropezar, caer y cometer errores. Somos humanos. Y en general el mayor error que podemos cometer y no hacer nada, como aquel siervo que enterró su talento, tienes miedo de un malentendido a Dios y de hecho no hizo nada. Así que no debemos tener miedo de cometer errores, porque eso es lo que nos dice la palabra, porque el justo, si cae 7 veces, volverá a levantarse. Al final, incluso si cometemos un error, caemos. En el proceso de liberarnos, nos humillamos, porque a veces el hecho de que el Señor permita que caigamos no es tan malo, ¿verdad? Aunque se vea feo, es muy desagradable. De ninguna manera, pero también es bastante humillante porque entiendes que eres una persona común, que al final pisaste el ajo, de alguna manera te estás negando a ti mismo, como dice Isaías, levántate santo, porque la luz ha venido para ti, y la gloria del Señor te ha iluminado. Así que quien ha caído en algo, te animo, levantarte, ponerte de pie, humillarte, desprenderte, es decir, sacudirte la carne. Eso es la carne, todo lo que te ataba por fuera en la carne y seguir adelante, porque los impíos son aquellos que tropiezan en el mal. Y aquí solo quiero señalar que algunas personas dicen, bueno, yo me he dejado llevar por esto, me he dejado llevar por aquello. Mira, ¿qué dice Vishal? ¿Qué dice? Miren, gente, nosotros podemos encontrar muchas excusas y muchas cosas en las que decidimos dejarnos llevar. Eso lo suelen hacer las personas que simplemente buscan alguna salida para no caminar por el camino recto. Bienaventurado aquel que no se deja llevar, aún más cuando hemos comenzado por el camino al Señor. Nuestra mirada no debe estar en las personas, porque la gente es solo gente. Todos nosotros cometemos muchos errores, hacemos muchas tonterías. Nuestra mirada debe estar en nuestro Creador, que nunca nos decepcionará y nunca nos dejará. Él siempre está con nosotros. Él siempre está de nuestro lado, siempre que nosotros estemos de su lado. Así que no debemos dejarnos tropezar por el mal que hemos visto en algunos o que hemos oído, y así sucesivamente.
Y si hemos visto y hemos oído, podemos orar por la persona para que se mejore y sigamos adelante. Y no dejarnos llevar, dejarnos seducir y que la gente del mundo se desvíe, solo porque alguien les dijo algo o porque alguien hizo algo. Eso no está bien. No, ¿verdad? La palabra de Dios nos aconseja que incluso si hemos caído, nos levantemos y sigamos adelante. Así que bien, aquí encontré algunos consejos. Por cierto, les recomiendo el libro de Proverbios. Es un libro increíble. Y en el capítulo 20 y el 24, ustedes también pueden revisarlos. Pueden encontrar más cosas. Yo vi algunos consejos que nos da la palabra de Dios para que podamos avanzar y para que podamos luchamos la buena batalla de la fe. El versículo 19 nos aconseja: no te irrites a causa de los malvados, ni envidies a los impíos. Así que aquí está un consejo que veo aquí. Si no debemos irritarnos. Es muy fácil que una persona se sienta irritada respecto a alguien porque está lleno de desafíos, ya sea en el trabajo o en casa. Incluso uno mismo puede dividirse, irritarse. Lo otro que es: no envidies. Así que envidian la envidia, especialmente entre nosotros. Los búlgaros debemos prestar atención. Es un poco así, un rasgo nacional. Y nos llena mucho. Simplemente tenemos que dejar eso de lado. Debemos aprender a alegrarnos por los éxitos de las personas que nos rodean. Al ver que alguien ha tenido éxito, que alguien ha construido una bonita casa, se ha comprado un coche mejor, o ha encontrado un buen trabajo, o lo que sea, simplemente alegrarnos juntos con él, participar en su alegría, y cuando participamos en su alegría, también llegará nuestro momento. Cuando llegue su tiempo, el Señor nos bendecirá a nosotros también. Pero la envidia es un muy mal consejero. Y sin duda es una voz que viene del diablo. Así que no te irrites y no envidies. A continuación vamos directo al versículo 21. Hijo mío, teme a los grandes y al rey, y no te juntes con gente inestable. Quiero enfatizar que no te juntes con los inconstantes, es decir, personas que no son sinceros, cual una vez piensan una cosa, otra vez piensan otra. Una vez dicen una cosa y otra vez dicen otra. La palabra de Dios nos aconseja no juntarnos con personas que no son constantes, y especialmente con personas que no son constantes en los caminos de Dios. Una vez están en el mundo, una vez están en la iglesia y no saben lo que hacen, porque los malos compañeros corrompen las buenas costumbres. La verdad es nuestro camino. Y con las personas fieles de Dios, los que se juntan vienen a la casa de Dios. Y aquí es el lugar para decir que efectivamente hay muchas críticas hacia la iglesia. De hecho, en la iglesia hay muchas cosas que no están como deberían. Así es. Pero la iglesia no es un lugar de personas perfectas. La iglesia es un lugar de enseñanza. La iglesia es el lugar donde nos reunimos todos nosotros, que de alguna manera hemos venido del mundo,
o incluso de familias cristianas, pero eso no es en absoluto. ¿Cuáles son los criterios para saber si las cosas están bien? En una persona simplemente la iglesia es un lugar de enseñanza. La iglesia es donde buscamos a Dios, no donde buscamos personas ideales. Así que incluso si hay muchas personas buenas en un lugar, como alguien dijo, cuando entras allí, te presentas como un lugar prohibido, porque tú has estado allí, porque en todas partes llevamos a nosotros mismos con nosotros y tenemos muchas astillas por pulir, como se dice. Así que debemos liberarnos de este pensamiento, de buscar personas ideales, de buscar maneras de ser tentados, de autoexaltarnos, de criticar, de chismear. Simplemente la iglesia es un lugar donde realmente podemos encontrar compañeros de ideas, personas que han comenzado el camino hacia el cielo, compañeritos con los que podamos caminar juntos por el camino del Señor y descubramos la belleza del Señor, porque Señor Jesús, nació la iglesia de la confianza, ella nació entonces, y Él ama a su iglesia, por imperfecta que sea, porque está formada por piedras vivas de sus hijos. Y simplemente tenemos que cambiar nuestra actitud hacia la iglesia, no buscando a las personas ideales, sino viendo qué podemos hacer, por quién podemos orar, a quién debemos apoyar, a quién, de alguna manera, fortalecerlo, ayudarlo a salir de la dificultad. Y sí, solo quiero ser severo en esta relación. Y este versículo también me impresionó mucho porque nos preguntamos qué poner, cómo servir y cómo debemos ser así involucrados en el servicio de alguna manera. Aquí hay un hermoso versículo, nuevamente en este capítulo 24 de Proverbios. El versículo 11 libera a aquellos que están arrastrándose hacia la muerte y asegúrate de retener a aquellos que están volando hacia el sacrificio. Y muy interesante, incluso he tomado notas desde antes. Aquí tienes un ministerio. Libera. Dirige tu mirada hacia cómo ayudar en lugar de ser consumista. ¿Qué puedo solo recibir? Lo mismo ocurre en la familia. Y dado que vivimos en una sociedad extremadamente consumista, las personas nos hemos enfocado mucho. ¿Qué voy a obtener yo? ¿Qué beneficio tendré de todo esto? ¿Cuál es la cuenta? ¿Habrá de todo esto? Esa será mi cuenta si me caso. Para algunos, por ejemplo, ¿qué beneficio tendré si hago esto o aquello? O si ayudo a alguien. Si le ayudo, y sabes, él tiene conexiones en algún lugar, entonces a mí también me ayudará. ¿Ves? Aquí tienes un mal motivo para ayudar a alguien. No. Simplemente si queremos servir a Dios, debemos cambiar un poco nuestra perspectiva, propiedades en. Ahora empecemos a pensar así. ¿Cómo puedo ayudar sin esperar nada a cambio? ¿Cómo puedo liberar? ¿Amo a algunos lo suficiente? Fuerte. Así que realmente sí. ¿Qué puedo hacer por esta persona? Puedo vivir con él, llevarlo a un lugar infantil, cargar con sus cargas, ayudarlo cuando caiga. Y no solo mirar cómo él me llevará a mí, porque eso no es amor verdadero. Y es más bendecido dar que recibir. Al final, esa es la palabra de Dios. Y si vivimos con la fe de que seremos realmente más bendecidos
por bendecido, es decir, por ungido. Bendecido significa ungido. De Dios, bendecido, ¿verdad? Bendecido con un poco de aceite. Entonces, si vivimos en fe, nos animaremos, nos esforzaremos por hacer más el bien, por dar de nosotros mismos. Al final, damos vida. Y si realmente queremos servir a Dios, debemos estar listos para dar, tener esa disposición. Así que libera, si quieres servir a Dios, como puedes liberar, puedes también interceder por las personas en oración. Aquí es donde se puede empezar, porque este es un maravilloso y grandioso ministerio del Señor Jesucristo. En este momento, este ministerio intercede por nosotros en interceder por alguien que está en problemas. No lo critiques, no, es que él hizo tal cosa y por eso mira lo que le pasó, ¿verdad? Pero esto no es un razonamiento correcto, es incorrecto, porque él puede haber cometido un error y, en la mayoría de los casos, para que algo suceda no es casualidad. Seguro que hay algo. Sin embargo, nuestro trabajo no es juzgar a las personas, no criticarlas, no despreciarlas, no hablar mal de ellas. ¿Y cómo podemos ayudarles? Porque nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Y si Él tuviera que si pensar así, esto aún no necesitaba venir por nosotros. Ninguno de nosotros merecía ser salvado. Pero Él vino para salvarnos. Es decir, estamos en la posición de aquellos que salvan, que ayudan, sin importar si el otro ha cometido un gran error o ha hecho una gran tontería. Él lo ha hecho. Somos nosotros quienes debemos ayudar. Somos los que debemos mostrar compasión, mostrar misericordia. Aquí tienes, pero colocados al final del camino. Y si razonamos así, está lleno de ministerios, lleno de oportunidades en las que podemos ayudar a servir a las personas de la Iglesia, a las personas fuera de la Iglesia, para que se pueda alcanzar a este mundo, porque nuestra mirada no debe estar solo en... La Iglesia es un lugar de enseñanza y de consuelo, allí donde vamos a cargarnos. Pero el libro, el campo es el mundo. Debemos ser capaces de llegar a las personas. Vayan por todo el mundo. Esta es la dirección. Así que los animo con este versículo. Vamos a liberarnos